Hola de nuevo a todos, es un gusto poder regresar en este audio video con un tema pertinente al purgatorio, que será de mucho interés práctico para todos, pues tiene unas cuantas pautas de cómo poder reducir nuestra sentencia temporal en este lugar de purificación. Esperemos que disfruten mucho el tema. Hola a todos, pues sí, este será uno de los audio videos que serán parte del tema del purgatorio y estará centrado en algo que a muchos no nos gusta ni poquito, que es el sufrimiento en la tierra. De hecho, quizás ninguno de nosotros quiere sufrir. Estamos acostumbrados a que el sufrimiento es un castigo, algo que debemos evitar a toda costa, cuando en realidad este mundo es muy bien descrito cuando le decimos a la Virgen: a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. El sufrimiento es común, es parte de esta vida y debemos aceptarlo. Este no es un concepto nuevo, es decir, nuestro caminar por esta tierra siempre estará lleno de dolor y de padecer. Pero esto no debe ser el equivalente a la infelicidad. Nuestra felicidad debe consistir 100% en aceptar la voluntad de Dios y amoldarnos a ella, y no en rebelarnos porque Él no nos ha dado todo lo que añoramos o lo que sea para supuestamente ser felices en esta vida. El mundo nos habla de la felicidad en los lugares equivocados, ¿no? En el dinero, en una casa muy hermosa, en un carro muy lujoso del último año, un trabajo importante donde podamos tener poder, en fama o de pronto la admiración de otros, mientras que en la Sagrada Biblia, en la palabra de Dios, nos habla de cuestiones como que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. Esto nos lo dice San Pablo en su carta a los Romanos. Quizás sea un poco más fácil para las mamás que escuchan esto entender que el sufrimiento bien asumido tan solo puede crear felicidad plena y real. Por ejemplo, eso, después del parto doloroso del que habla San Pablo, o del parto de un embarazo muy doloroso, un parto, viene el bebé, viene triunfante como el regalo más hermoso para la pareja. De hecho, en este audio no nos referimos únicamente al sufrimiento físico de la enfermedad o al dolor de parto o al dolor corporal como tal. También entra a formar parte de todo esto el sufrimiento emocional. Por ejemplo, cuando experimentamos la infidelidad o la ingratitud de parte de un amigo o de un ser querido, de un familiar, o la soledad, a veces el abandono, en muchos casos el maltrato de tu pareja, lo que te han hecho sufrir, tantas cosas más que duelen más en el alma que en el cuerpo. Y la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Eclesiástico 4, del 1 al 2: Hijo mío, no te burles del que vive en la aflicción, ni desprecies al que sufre amargamente. No dejes sufrir al que esté necesitado, ni te escondas del que esté abatido. No hagas sufrir al que tiene el corazón afligido, ni le niegues tu ayuda al pobre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios le preocupa, vemos aquí en la palabra de Dios, todo esto le preocupa, que estas cosas sucedan, y nos recomienda no practicar estos actos de desamor, más encima al caído, caerle, no, Él dice no. Sin embargo, todos sabemos que estas cosas pasan en el mundo entero y que pasan muy gravemente y con mucha frecuencia. Es muy cierto que la humanidad sufre a causa del mal, que es por seguro proveniente de los pecados, de las faltas, de las limitaciones, de las distorsiones que nosotros mismos vemos del bien. Entonces, como todo esto es causado por el hombre, con su libre albedrío, es algo que Dios no puede simplemente parar o cortar, porque eso sería pues quitarnos el libre albedrío y tratarnos como títeres. Sin embargo, Dios usa todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, la humanidad, sobre todo las cosas malas. En la mayoría de los casos, estas cosas malas, influenciadas por Satanás y sus demonios,
Él usa todo esto en la tierra y lo maneja a su antojo porque Él es Dios. Él tiene control sobre absolutamente todo. Para Él sería inmensamente fácil exterminar un virus ocasionado por el hombre, ocasionado por la maldad del hombre. Él podría abrir y cerrar los ojos y ya, se fue el virus. Pero en vez de eso, Él lo usa y lo transforma en bendición para sus hijos fieles y amados, y en castigo o en prueba para sus hijos desobedientes. Entonces muchos acá se preguntarán, pero entonces ¿cómo así todos los que mueren por pandemias y por enfermedades y accidentes y catástrofes que son ocasionados por el hombre, les sucedió eso porque eran desobedientes, por eso fueron castigados por Dios? O más aún, los que se salvan de todo eso, entonces son los que son fieles a Dios. Y la respuesta pues claramente es no a ambas preguntas, ¿no? Cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene un alma única, una relación única con Dios distinta de los demás. Y por ejemplo, para uno que crea que la muerte es un gran castigo, no puede ni imaginarse que alguien que esté totalmente sano, sin problemas muy serios ni nada de esto, pronuncie las siguientes palabras que les voy a decir. Abre comillas. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Cierra comillas. Esta persona quería morirse. Pero no así de suicidio ni nada de eso. Estas palabras fueron dichas y compuestas en una hermosa poesía por Santa Teresa de Jesús a nuestro Señor Jesucristo. Y en caso contrario, muchas personas que no desean morir aún, mueren a causa de un terremoto, de un cáncer, del virus. Y quizás muchas, no era porque eran infieles a Dios. De pronto amaban muchísimo a Dios. Pero el propósito de estas muertes solo lo sabe Dios. Muy seguramente murieron porque Él no deseaba tenerlas más en esta tierra para que de pronto más adelante su alma se contaminara. Entonces prefiere llevárselas, digo yo, en algún momento donde su alma tenga acceso a la salvación. Al menos, pienso, al menos al purgatorio. Muy cierto todo esto. Y ya con esta introducción de lo que es el sufrimiento para nosotros y cómo Dios lo puede estar viendo para nuestra vida de una forma muy diferente a lo que nosotros percibimos, pasaré a contarles cómo el sufrimiento bien vivido, con amor, con resignación, con alegría, con entrega a Dios, es el camino más corto a la salvación eterna de nuestra alma. Si nos ponemos a revisar la vida de algunos santos, y ojalá lo hagas con 2 o 3 de tus santos favoritos, nos daremos cuenta que la gran mayoría sufrieron de forma enorme en la tierra. San Padre Pío, por ejemplo, sufrió corporalmente con enfermedades muy graves como el cáncer y con incomodidades y heridas muy dolorosas como los estigmas que en sus manos, por ejemplo, sangraban y dolían mucho. Y eso sin contar los ataques espirituales y físicos que tuvo por parte del demonio. Si eso no es sufrimiento, pues entonces, ¿qué es? Sin embargo, el Padre Pío es recordado como un sacerdote amable, sonriente, siempre listo a bendecir, siempre dispuesto a confesar. A veces hasta se bilocaba, es decir, se aparecía en 2 lugares al mismo tiempo, para poder ayudar a 2 personas a la vez, con mucho amor y alegría. El Padre Pío es el ejemplo clarísimo que el sufrimiento no debe ser nunca equivalente a la tristeza. De hecho, él era consciente de las miles de bendiciones que su sufrimiento causaba, y casi a diario estas eran sus palabras al Padre Celestial. Oh Señor, Padre Jesucristo, te suplico vierta sobre mí todos los castigos que son para los pecadores y las ánimas benditas del purgatorio. Multiplica sobre mí los sufrimientos, con que conviertes y salvas a los pecadores, y líbralos pronto del tormento del purgatorio. Wow, imagínese uno haciendo esa oración, ¿no? Dame a sufrir lo que otros tienen que sufrir. Sí, otro ejemplo claro es Santa Jacinta, ¿no? La pastorcita vidente de Nuestra Señora de Fátima. A ella y a otros 2 pastorcitos la Virgen María les mostró el infierno.
Imagínense a los niños de 7, 9 y 10 años. Alguien podría decir, ¿pero qué estaba pensando la Virgen? Sí. Pues justamente la Virgen Santísima estaba sintonizada con su Hijo Jesús, ya que lo que ella quería era que los niños aceptaran sufrir y purgar acá en la tierra pecados de otros. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Estos 3 niños eran santos y de hecho 2 de ellos ya están canonizados. Esta visión del infierno transformó por completo la vida de Jacinta, que tenía tan solo 7 añitos. Desde aquel mismo día ella se comprometió a sufrir y a ofrecer todos sus padecimientos y dolores por la conversión de los pecadores, porque su corazón puro sentía mucho dolor de pensar que cualquier alma pudiera terminar en aquel terrible lugar por siempre. Sí, pobrecita la niña, yo me Pues, imagino que sí, no me voy a poner a rezar y a sufrir porque yo no quiero que nadie pare allá. Ella lo vio y lo sintió, entonces dijo, no puede ser. Si esto nos lo muestra la Virgen a nosotros, o incluso una niña, pero ya más grandecita, por decir adolescente o jovencita, muy seguramente ya el nivel de pureza, por decirlo así, no hubiera dado para que se comprometiera de tal forma. El sufrimiento debe ir de la mano con la pureza del corazón y del espíritu para que dé frutos maravillosos para la eternidad. Ambos, el Padre Pío y Jacinta, tenían una gran pureza de corazón. Pudieron entender que el sufrimiento en esta vida no es nada comparado con los horrorosos sufrimientos del purgatorio o del infierno después, y en especial porque estos serán eternos en el infierno, y aunque momentarios en el purgatorio, quizás también muy largos dependiendo de nuestros pecados. Qué difícil aceptar todo esto, pues nosotros quizá ya no tengamos ni un décimo de la pureza de por ejemplo, el corazón de la niña Jacinta o del Santo Padre Pío. Pero por eso mismo es que debemos leer y aprender de los santos y tratar a toda costa de obtener gracia, primordialmente los sacramentos, y de obtener conocimiento de la palabra de Dios y de la lectura espiritual en la fe católica. Así podemos como empezar a entrenarnos, a fortalecer el espíritu, sí, a empezar a cultivar de nuevo esa pureza espiritual que de pronto ya hemos perdido, que es tan necesaria para saber responder con alegría y con aceptación a los momentos de tribulación que nos lleguen, bien sea directamente por intervención divina, que sucede y ha sucedido muchísimo y que muy seguramente vaya a suceder, o por manos de otros y que Dios permita estas tribulaciones. Después de entender un poquito más esto y de encontrar mayor sentido a esas cosas malas que nos pasan y nos hacen sufrir, entonces pues la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y si nosotros no recibimos suficientes sufrimientos aquí en la tierra para purificarnos, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Quiere decir eso que Dios no desea que nos purifiquemos? ¿O que simplemente no tenemos nada que purificar? Es ahí donde el discernimiento entra a jugar un papel muy, muy importante. Si recibimos esas penas de Dios o permitidas por Dios, pues nos ejercitamos, ¿verdad? Espiritualmente para aceptarlas. Y incluso acá es donde vemos tantas conversiones maravillosas que suceden en los lechos de los moribundos, se reconcilian las familias al enterarse que un ser querido se va a morir. Incluso vemos cómo personas que están sufriendo los dolores más atroces ya en la muerte se ven felices, tienen felicidad absoluta. Pero el caso es que si no recibimos nada de eso, tenemos un matrimonio muy lindo, unos hijos muy sanos, no estamos enfermos de nada gravemente, quizá, qué sé yo, un buen trabajo, una vida sin mayor percance, por decirlo así. Lo más fácil es pensar, después de saber esta relación que existe entre el sufrimiento y la salvación, lo más fácil es pensar que ya, pues estamos salvos, ¿no? Ya no tenemos nada más que purgar, ya no tenemos nada más que reparar, entonces vamos para el cielo. Esto es un riesgo espiritual muy, muy grave, porque ¿quién te asegura? Y esta es la parte complicada. ¿Quién te asegura que no sea el mismo demonio el que te esté facilitando todo en la vida para que seas feliz en esta tierra? Sí, yo, perdón, meto la cucharada. Sí, hablando de esto,
en una película donde un señor habla con su madre que está como en un ancianato y perdió la memoria. Así No recuerdo, ella reconoce. tenía Alzheimer. Alzheimer. Y ella, en un momento de lucidez, le dice al muchacho, algunas veces el demonio nos permite llevar una vida tranquila para no necesitar a Dios, para no acordarnos de Dios. Sí, no recuerdo esa película, pero sí, él iba como a visitar a la mamá y a decirle, pobre usted que está tan enferma y tan mal, y yo tan rico, tan bueno y tan... Y la mamá de pronto, pum, se pone un poquito lúcida y le dice eso. Y tan pronto le dice eso, al final llega y le dice, lo voltea a mirar y le dice, ¿quién es usted? O sea, pasó su momentico de lucidez. Sí. Y le dice eso al hijo. Sí, muy seguramente para que te alejes tácitamente de Dios, para que dejes de nutrirte, o lo que es peor, para que dejes de nutrir a tus hijos con los sacramentos. Entonces ya no los llevan a misa, los partidos de fútbol, bueno, todas las cosas que ya sabemos que nos apartan de Dios porque tenemos una vida entre comillas feliz. Le hace creer a la gente que todo está bien, que lo más importante es vivir la vida de uno, tranquilos, no hacerle daño a nadie, acumular éxitos, acumular amigos, y pues para acumular amigos, ¿qué se tiene que hacer? No ofender a nadie, ¿verdad? No hablar de la fe porque eso causa discordia, etc. Entonces, pues yo creo que lo que debemos es como despertar y darnos cuenta que Dios es quien ha permitido todo ese éxito en nuestras vidas, toda esa maravilla. Bien sea que venga de Él o bien sea que venga el demonio que nos lo ha facilitado, Dios lo permite. Y ese éxito o esas cosas que nos hacen tan felices puede en cualquier momento terminar. Dios nos puede pedir cuentas y bueno, muestre esa casa, muestre ese trabajo para acá, muestre su salud. ¿Verdad? Podemos de repente quedar vacíos. Y ahí sí es cierto, sin nada, porque ya se nos va lo material, pero como no teníamos nada espiritual, pues también quedamos vacíos en el campo espiritual. Al ser conscientes de esto, lo mejor es sentirnos no merecedores de tantos bienes y empezar a compartirlos, empezar a usar esos bienes, esas riquezas materiales para ayudar a otros y empezar a cultivar riquezas espirituales. Para aquellos que ya escuchan esto y lo practican, es un concepto muy fácil, ¿no? Desprenderse uno de las cosas, apadrinar un niño, colaborar en el banco de comida, todo eso. Y nos podrán dar testimonios del valor de lo que es, entre comillas, la gente le llama hacer negocios con Dios. Porque si Él se da cuenta que eres un buen administrador, Dios, Él te empezará a dar más. Él paga el 100 por 1. Y la satisfacción, te lo garantizo porque muchos ya lo hemos vivido, será enorme. Te sentirás bien espiritualmente, feliz, compartiste, ayudaste. Pero, esto no es sufrimiento tampoco, ¿no? Pues si te sientes bien y feliz y volvemos a lo mismo. Porque luego la intención de este audio desde el principio no era que el sufrimiento nos acerca a la salvación. Sí, es complejo todo esto, pero en ese caso estaríamos colaborando a que otros no sufrieran. Sí, también es cierto, ¿no? El caso es que en la Biblia se habla mucho de bellos pastales, triunfos contra gigantes, tierras llenas de miel y leche, de alegrías verdaderas, de maná que sacia, de tesoros, de fiestas, etc. Pero nada de eso vino gratis. Si retrocedemos en la historia o en la parábola, nos daremos cuenta que nada de eso llegó sin antes tener que haber padecido un poco, y en ocasiones mucho. Entonces nosotros no podemos asumir que ya tenemos un tesoro ganado en el cielo o que nuestra salvación está garantizada por el simple hecho de no padecer sufrimientos en la tierra, a manos de Dios, o de compartir lo nuestro con otros y hacer buenas obras. Recordamos que el pecado puede ser de pensamiento, palabra, obra u omisión. Entonces, no estaremos seguros nunca que realmente estamos libres de pecado, pues durante todas las horas del día en que estamos despiertos podemos estar pecando, al callarnos cosas que debemos decir, o al dejar de hacer cosas que debemos hacer, o al decir cosas que no teníamos que haber dicho, o al pensar cosas que no eran correcto pensarlas. En fin,
muy difícil para nuestra naturaleza humana no pecar. Muy difícil, sí. Yo creo que casi que imposible. Sí. El agua bendita a la entrada de las iglesias está ahí precisamente para prevenir que los pecados veniales nos priven de la Sagrada Comunión. Haciendo un paréntesis, en estos días pues ya hemos ido a 2 iglesias y no tienen agua bendita por el... Hay que tenerla en la casita, sí. Si no fuera así, si no pusieran esa agua bendita para limpiar nuestros pecados veniales, que son los que se pueden limpiar con los sacramentales, pues nadie podría jamás comulgar el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo, porque uno está pecando todo el tiempo. Pues a diario y casi que constantemente estamos pecando. Al entrar a la iglesia podemos estar criticando que pusieron o no pusieron las cosas en el lugar correcto. O al bajarnos del carro en el parqueadero de la iglesia podemos mirar mal o tener un pensamiento negativo contra el conductor del otro carro que nos quitó el lugar del parqueo. Lo otro muy importante a tener en cuenta es que nuestros pecados mortales son perdonados en el sacramento de la confesión. Y nuestros pecados veniales son perdonados con la acción de los sacramentales, como el agua bendita al entrar a la Santa Misa, o con los golpes de pecho que nos damos al rezar sinceramente la oración del Yo Confieso durante la parte litúrgica inicial de la Santa Misa. Sí, como el acto de contrición que hace uno con el Padre, ¿no? Al inicio de la misa. Ese es. Pero aunque nuestros pecados mortales o veniales son perdonados de esta forma, esto no quiere decir que ya los reparamos. Se nos perdona el castigo eterno en el infierno, pero no se perdona de ninguna manera el hecho de que tengamos que enmendar el daño que hemos causado. Y esto es una de las razones por las que mucha gente se confía. Dice, yo ya me confesé de todos mis pecados. Estoy en estado de gracia, pero no ha hecho reparaciones. Si les llega la muerte, son sorprendidos de que en vez de llegar al cielo, que era lo que ellos esperaban, llegan al purgatorio por toda la acumulación de pecados que no han reparado completamente. En la gran mayoría de estas ocasiones el daño no lo podemos calcular, porque con nuestra actitud pudimos haber envenenado el alma de alguien más. Y esta otra persona de quien sabe cuántos más. Sí, así porque sucesivamente. Eso es una cadena. Sí, es una cadena. O incluso con pecados de que las personas piensan que los cometen solos, como por ejemplo mirar pornografía. Entonces la persona puede llegar a pensar que no le está haciendo daño a nadie, ni siquiera a él mismo. Pero es un gran error, pues el daño que éste hace al ver este contenido ya está hecho y se continúa promoviendo la esclavización sexual y deshumanización de las personas que participaron en esa filmación, el dinero sucio que se empleó para la producción de ese contenido. ¿Quién sabe de dónde provenía? De drogas, de otros negocios turbios. Sí, eso todo se entrelaza. Entonces ahí es cuando nos empezamos a hacer una idea de la reparación de nuestros pecados. En la gran mayoría de los casos nunca se podrán reparar totalmente en vida, y que la existencia del purgatorio es en realidad un lugar que Dios ha provisto con inmensa misericordia, lo cual quiere decir que si no experimentamos sufrimientos enviados o permitidos por Dios en esta tierra, es de extrema urgencia crearnos sufrimientos propios para garantizar que una buena parte de nuestro purgatorio pueda ser pagado mientras estamos en vida. Sí, imagínate. Entonces con esto pues quiere decir que tenemos que causarnos sufrimientos, ¿no? Como autoflagelarnos. Esto suena macabro, suena tremendo y muchas personas lo rechazan, ¿no? El primer pensamiento que se le viene a la mente a uno es: Dios no quiere que te lastimes, Él no quiere que sufras, Él sufriría mucho si lo hicieras. Y sí, se piensa que en vez de que Dios se sienta complacido y que nos llegue a rebajar alguna pegana en el purgatorio, este es más bien muy triste o muy bravo porque lo estamos haciendo. Es algo bien delicado. Sí, yo creo que también muchos creyentes malinterpretan el pensamiento que dice que el cuerpo de uno es el templo de Cristo y que por lo tanto no hay que hacerle ningún daño, pero es una malinterpretación. Sí, de todas formas pues hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? En verdad a Jesucristo le complacería mucho que lo hiciéramos. Eso
está revelado por muchos santos y todo, porque mientras pasamos por ese pequeño sufrimiento o dolorcito temporal que nos causemos nosotros, estamos uniéndolo a los dolores terribles y sin medida de su pasión y su muerte. Es decir, Jesús ya sufrió esos dolores. En este momento que nosotros lo experimentamos o no lo causamos, Él solo sentirá amor, ternura, compasión. Él se da cuenta que nosotros por fin hemos decidido ponernos un poquitico en su lugar de padecimiento y que lo hacemos por amor, por puro amor a Él, como Él lo hizo con nosotros. Jesús no va a llorar ni va a sufrir mientras nosotros sufrimos esos pequeños instantes de dolor, que es leve, tiene que ser leve, porque Él ya lo sufrió. Él no puede sufrir por lo mismo dos veces. En este momento, cuando lo hacemos, Él sonríe al saber que finalmente estamos empezando a medio entender alguito de lo que Él tuvo que pasar por nuestra causa. Ahora, lo que decía Fer del argumento sí, claro, si este sufrimiento que nos estamos proporcionando nos llegara a causar daño permanente en nuestro cuerpo, sí se convertiría en un pecado muy grave. Porque es bien importante tener esa distinción. Por ejemplo, si yo decido hacer un sacrificio un poquito doloroso por Cristo y con Cristo y unirlo a la cruz y digo voy a ponerme 8 minutos o 10 minutos de rodillas con mis brazos extendidos. Entonces causa incomodidad, causa dolor, mientras tanto voy rezando, se lo voy ofreciendo a Jesús. ¿Cuánto tiempo tuvo sus brazos extendidos en la cruz así por nosotros? Pero esto no le va a causar daño permanente a nuestros tendones en los brazos, ni nos va a causar problemas serios de rodillas, ni nada de eso. Ahora, si lo hacemos durante 40 minutos o una hora, eso sí ya puede que la situación se torne diferente. Y yo les quiero confesar que yo era uno de los que pensaba que este tipo de sacrificios son un poco, como digo yo, inhumanos y extremos, y que no tienen sentido, que no tienen un sentido práctico, pero pues estaba totalmente equivocado. Sí, o sea, si lo hacen por un ratico, 2 minutos o 3, que traten de hacerlo, digamos, esta noche, estiren sus brazos y ya empieza uno como, ay Dios, ya no aguanto mi brazo en esta posición. Entonces empieza uno a pensar qué padeció Cristo en la cruz con sus bracitos así y más encima atornillados o, ¿cómo se dice?, apuntillados a un madero. O por ejemplo dejar de comer por un día entero. El ayuno es muy importante, muy importante. Es privar nuestro estómago y más que nuestro estómago, nuestro cerebro de la sensación placentera de la comida. Entonces podemos decir por un día entero, por decir los viernes, que son un día muy bonito para ofrecérselo al Señor, que fue cuando padeció Él, vamos a consumir solo pan y agua, hasta que sea la hora de la cena, que sé yo, a las 6 o 7 de la noche, pan y agua. Esto no nos va a causar una enfermedad permanente, sabemos que no, si nos mantenemos hidratados y comemos lo poquito esencial de pan, esto no nos va a causar daño. Pero sí sabemos, tenemos la certeza, que nos acercará más a Dios a través de este sufrimiento, lo hacemos dignamente, lo hacemos en estado de gracia, en estado de oración. Ahora, si hacemos esto por una semana seguida, pues obviamente sí, causaríamos mucho daño permanente a nuestro sistema digestivo, le faltarían nutrientes, qué sé yo, quizás nos enfermemos, aunque sabemos de muchas monjitas que han sobrevivido, ¿cuánto era, Fer? 4 o 5 años con solo la Eucaristía. Sí, hay personas que han sobrevivido con la Eucaristía, no recuerdo, pero bastante tiempo. Sí, todas estas acciones menores, porque son menores de sufrimiento, que causamos a nuestro cuerpo, nosotros mismos, también le proporcionan templanza y fortaleza al alma, ya que Dios ve, Jesús ve cómo podemos lograr dominar la carne con nuestro espíritu. Y pueden ser cosas chiquitas, ¿no? Tengo ganas de comerme una chocolatina, la tengo ahí en la mesita de noche, ya me la quiero comer. Y es decirle al cuerpo, no te la vas a comer hoy, o no te la vas a comer por la siguiente hora, y hacer esperar al cuerpo una hora por la chocolatina. ¿Qué le pasa al cuerpo sin la chocolatina? Nada. Pero el alma está en control, se fortalece, se construye ese carácter del alma. Si lo que hagamos para mortificar nuestro cuerpo ya pues causa daño permanente, entonces eso sí ya es un problema serio, porque es
es afectar contra el templo del Espíritu Santo. Una sugerencia es el ayuno. El ayuno es un sacrificio que se hace a Dios nuestro Señor. Y fuera de eso tiene también, es saludable de vez en cuando hacerlo, no solamente por ese sacrificio espiritual que se hace, pero también el cuerpo elimina. Se limpia, sí, si está uno solo tomando agua o algo así. Y precisamente en estos días la Virgen en varios de sus mensajes ha repetido el ayuno y la oración, el rosario. Sí, muy importante. Decía que también, pues no ayunar, si no estás listo para ayunar o lo que sea, abstenerte de algo. No voy a comer, qué sé yo, azúcar por 40 días o cosas así. Eso mortifica un poquito el cuerpo, pero fortalece el alma. Quizá muchos se escandalicen con esto, ¿no? Pero ¿cómo es que no se escandalizan, por ejemplo, cuando escuchan que alguien se corrió, pues, la que es supermaratón, que se causó problemas a los pies, que se dañó los tendones, o esos grupos de personas que atraviesan la selva sin comida, sin recursos, y miren qué hacen, y los vuelven reality show, y para eso todo el mundo es ¡wow! ¡Qué bien! Pero cuando se trata de un sacrificio que se le ofrece a Dios, entonces ahí sí lo critican, incluso hasta lo prohíben algunos miembros de la iglesia. Tristemente, ya no se predica sobre estas cosas esenciales, ni se nos habla de ayuno, ni de sacrificios, ni de abstinencia, ni de nada, y más bien como que por el contrario se nos dice que hay que hacer lo que nos haga sentir bien, lo que nos haga sentir felices, que cumplir todos nuestros sueños. Bueno, yo creo que debemos empezar a convencernos de que todo nuestro sufrimiento, Dios Todopoderoso lo transforma en gracia santificadora para un día llegar más pronto al cielo. Después de analizar esto, entonces podríamos preguntarnos si es bueno o no pedirle a Dios que nos lleve directamente al cielo. Si le rogamos que no nos deje pasar por el purgatorio, entonces le estaríamos pidiendo por sufrimiento. Claramente, eso es lo que estaríamos pidiendo. Sí, claro. No me dejes sufrir en el purgatorio, Dios. Significa, en realidad, mándame acá en la tierra todos los sufrimientos que me corresponden en el purgatorio para reparar mis pecados. En inglés hay un dicho que dice be careful what you wish for. Sí. Porque se puede cumplir. Sí. Pero pues ya fuera de chiste, es verdad. Pedir por una vida eterna sin nada de sufrimiento es pedir una vida en la tierra llena de sufrimiento. Y así es como nos damos cuenta que muy seguramente el Padre Pío y Santa Jacinta y muchísimos santos más pasaron en esta tierra directamente al cielo. ¿No es entonces recomendable esta oración? ¿Pedir alcanzar el cielo inmediatamente después de la muerte? Bueno, es muy conflictivo y eso lo tendrá que responder cada uno en el interior de su corazón. Pero hay que tener en cuenta muchas otras cosas más. ¿Qué tan difícil u horroroso serán los castigos en el purgatorio? ¿Se comparan a un cáncer acá en la tierra? ¿O serán peores? ¿O la soledad y el abandono de los hijos? ¿O esto es peor que estar en el purgatorio? ¿O sufrir y padecer hambre a causa de la pobreza? ¿O mejor morir y enfrentar las reparaciones en el purgatorio? Son todas preguntas muy difíciles de responder y tendríamos que saber más o menos qué es lo que se experimenta en el purgatorio. Una de las almas que se ha aparecido al Santo Padre Pío le dijo que el fuego que hay en la tierra es un soplo de aire fresco comparado con el del purgatorio. Lo que sí es fácil de responder es: ¿qué puedo hacer para reducir mi tiempo en el purgatorio si es que no estoy dispuesto a sufrir en la tierra? Pues hay muchas formas de hacerlo. Qué buenas noticias, ¿verdad? Sí. Sí, es muy buena noticia, pero no tanto para quien está alejado de Dios y de su iglesia.
de Dios y de sus mandamientos, de Dios y de su palabra. Según varias apariciones de las almas avidentes, a quienes les piden rezos, santas misas o sacrificios por ellos, se ha sabido que una de las principales razones que un enorme número de almas caigan en el purgatorio y permanezcan allí durante largos años es simplemente porque nunca trabajaron con empeño para evitar el purgatorio. Entonces, podemos empezar a numerar algunas. Sí, a ver, ¿qué podemos hacer aquí en la tierra para evitar o acortar nuestro purgatorio? Bueno, la número 1 podría ser lo más sencillo, que es no pecar. Sí, eso Pues, está muy difícil. Sí. Ya sabemos que ni siquiera la más mínima manchita de pecado puede entrar a la santa presencia de Dios en el cielo. Pero como eso es muy difícil a nuestra naturaleza humana, lo más cercano al no pecar es el tratar a toda costa de no pecar, o al menos de no volver a cometer los pecados que ya hemos confesado. Buscar herramientas de ayuda para sinceramente no volver a cometer y desterrar el mal hábito o malos hábitos que conllevan a ese específico pecado en el que volvemos a recaer. Por ejemplo, si hay una persona que te impulsa al pecado o que es instrumento para consumar tu pecado, pues aléjate de esa persona. Número 2. Es tratar siempre de hacer la voluntad de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, nada más, hacer hincapié en la frase tan simple pero tan diciente: hágase tu voluntad. Número 3. Aceptar todos los sufrimientos, penas, dolores y decepciones de la vida, así sean pequeños, y descubrir que las cosas malas que puedan venir, como las mala salud, pérdidas de bienes, la muerte de un ser amado, el calor extremo, el frío extremo, la lluvia, son permitidas por Dios, o más aún, provenientes de Él, y tenemos que incluso darle gracias por todas. Número 4. Esta es la más complicada para muchos de nosotros: perdonar todas las injurias y las ofensas de otros de la misma forma como Dios nos perdona. No podemos estar pidiendo misericordia de Dios y reducción de nuestro purgatorio si nosotros mismos no podemos perdonar las malas cosas que otros nos hacen. Número 5. Debemos hacer muchas cosas buenas por otros. Obras pequeñitas, no importa, lo que sea. Cosas, no pueden ser oraciones, pueden ser sonrisas, ayudas en el sentido social o en el sentido físico o en el sentido económico. Abrazos, una palabra de aliento, muchas. Entre más los actos de bondad y caridad, mejor. Y deben ser diarios y sin reparar en costos. Dar limonas a quienes verdaderamente las necesiten. Y yo sé que todos nosotros tenemos una familia y que todos tenemos las prioridades. Y muy seguramente todos nosotros tenemos parientes con necesidades económicas. Pero les aseguro que todos nosotros mensualmente podemos ayudar a alguna causa, y de esa manera no solamente estamos ayudando a esas personas, pero nos estamos ayudando a nosotros mismos. Número 6. No quejarnos de cosas pequeñas, más aún si nuestros sufrimientos no son grandes, si no estamos enfermos gravemente. No quejarnos por cosas tontas del clima o de actitudes de los demás. Pero si se trata de enfermedades fuertes, graves, dolorosas, tratar también de no quejarnos, pues el sufrimiento debe ser entregado a Dios, sin mostrarle a los demás cuán grande es, sino más bien ayudarnos a conservar la calma y a no desesperarnos cuando estamos en sufrimiento. Número 7. Es muy importante poner todo nuestro poder de la oración para las santas almas del purgatorio. Rezar por ellas constantemente es indispensable, y mucho más aún importante es conseguir que otros lo hagan también. Las almas del purgatorio son muy agradecidas y estarán siempre listas a ayudar
a que las situaciones de tentación sean alejadas de ti, o más aún estarán postradas frente al trono de Dios durante tu juicio, si fueron tus oraciones las que de alguna manera las ayudaron a salir del purgatorio, y ahora están en el cielo intercediendo por ti. Ya hay un grupo, ¿no? Que están muy abajo y ya la gente no se acuerda de ellas porque murieron hace muchísimos años. Otro grupo que hablábamos hace poquito de los sacerdotes y los cardenales y los obispos, la gente asume que porque eran personas religiosas, inmediatamente se fueron para el cielo. Y entonces nadie ora por ellos. Sí, tenaz. Número 8. Este siguiente es casi que una garantía para reducir o completamente borrar el tiempo que tengamos que purgar después de la muerte. Wow, este me interesa. Ojo, proximidad total y constante a los sacramentos. Lo ideal es la confesión semanal, la misa diaria, la comunión diaria. Imagínense si hacemos esto, es una gran garantía de mantenernos en estado de gracia, pues no podemos andar comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, o nos estaríamos comiendo nuestra propia condenación, como muy claramente nos lo explica San Pablo. Número 9. La visita frecuente, en lo posible a diario, al Santísimo Sacramento del altar. Es una forma de reparar rápida y eficazmente nuestros pecados. Es trasladarnos al jardín de Getsemaní y acompañar a Cristo en los momentos más duros y dolorosos en la tierra. Creemos en realidad que no nos permitirá el quitar tiempo a nuestra condena temporal del purgatorio si como amigos fieles y sinceros pasamos tiempo en silencio y meditación con Él. Número 10. Este siguiente quizás sonará a superstición, pero no lo es. Es una promesa de la Santísima Virgen María. Inscribirnos y llevar el escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esto es más conocido como el privilegio sabatino y es la promesa de la Santísima Virgen María de bajar ella misma un sábado para liberarnos del purgatorio poco después de nuestra muerte. Si llevábamos en el momento de nuestra muerte el escapulario marrón, si estábamos observando una vida de castidad y si hemos practicado la devoción de decir un pequeño oficio de la Santísima Virgen María todos los días. Sí, no suena a superstición porque tiene unas pautas claras, ¿no? Tendríamos que estar castos, bien sea en el matrimonio o en la vida célibe. Tendríamos que llevar puesto el escapulario en el momento de la muerte y tendríamos que haber dicho una oración a la Virgen María todos los días. Entonces tiene ciertos requerimientos. Entonces ella, si ve eso, el primer sábado que pueda, porque ella baja todos los sábados al purgatorio a dar alivio a las almas, el primer sábado que ella pueda sacarnos del purgatorio después de nuestra muerte nos saca. Así es. Número 11. El uso de muchos más sacramentales mientras tratamos a toda costa de preservarnos de los pecados mortales. Por ejemplo, el uso frecuente del agua bendita, el rezo diario del Santo Rosario, llevar pegadas a nuestro cuerpo medallas benditas, como por ejemplo la medalla de la Milagrosa o de San Benito. Sí, qué lindo, qué interesante, qué montón de cosas que va uno aprendiendo y pues todas las que nos faltan por aprender. Serán muchísimas más las formas de acortar el tiempo del purgatorio mientras seguimos aún aquí en este Valle de Lágrimas y tenemos que seguirlas investigando y empezarlas a practicar, no solamente verlas y ay sí, tan chévere poder llevar el escapulario, pues póngaselo, ¿cierto? Sí. No podemos dejarnos vencer nunca por sentimientos de desesperanza. Por ejemplo, pensar que tengo tantos años encima, 20, 30, 40, 50, he pecado muchísimo, ya me confesé, pero pues quién sabe cuánto tiempo estaré yo en el purgatorio pagando porque son muchos los pecados. Bueno, eso es desconfiar de la misericordia de Dios. Ya vemos cómo Jesucristo mismo y su Santísima Madre han proporcionado todos estos medios para que desde ya empecemos a purgar todo ese mal que muy seguramente nuestro pecado ha infringido pues en nosotros mismos y quién sabe en cuántos más, lo que decíamos, hablábamos de la cadena, ¿no? Y recordar, muy importante, muy importante,
que los únicos pecados que no nos serán perdonados nunca, ni en esta vida, ni en la otra, y cuando la Biblia dice en la otra se refiere al purgatorio, porque en el infierno a nadie se le perdona ningún pecado. Los únicos que nunca serán perdonados ni en esta vida ni en la otra son los que cometemos contra el Espíritu Santo. Esto nos lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, lo podemos ver en el versículo 32. Y este pecado del Espíritu Santo es bien específico y sucede en varias ocasiones. Vamos a resumirlas así de rapidez porque ya nos estamos extendiendo. Una de ellas es pensar que nuestros pecados son tan graves, tan supremamente grandes y graves que ya no tenemos perdón de Dios. No somos merecedores. Vamos a pasar quién sabe cuánto tiempo en el purgatorio, ya no. Por decir, no importa lo bueno que yo haga, ya no me salvaré, ya no me iré para el cielo. La otra es el contrario. Pensar que pase lo que pase, haga lo que yo haga, bueno, malo, lo que sea. La misericordia de Dios es tan grande que yo no me voy a ir para el infierno. Entonces, no importa lo malo que yo haga, nunca me condenaré. Eso también es pecado contra el Espíritu Santo. El siguiente caso es cuando la persona se cree dueño o dueña de la verdad. Entonces, no cree en las verdades de la fe o se las niega. Los dogmas, no me hable de eso. Los milagros palpables, no. Si no hay comprobación científica, yo no. Entonces, es puro orgullo. El siguiente caso es cuando la persona siente envidia de la gracia que Dios le da a otros. Entonces dice, bueno, yo me revelo a Dios porque Él no me dio a mí lo que le dio a ese otro, qué sé yo, poder de hablar bien de Dios, poder de sanación, o cualquiera que sea, yo porque no tengo eso y Él sí. El otro caso es cuando la persona está obstinada y arraigada en el pecado. Ya se sabe que comete el mismo pecado siempre y pues ya es hábito. Se cometen los pecados, pero no por error ni por debilidad, sino porque ya se ama ese pecado. Es porque ya de pronto la voluntad de esa persona se ha alineado con la voluntad de un demonio o de varios demonios. Y el último caso de estos pecados al Espíritu Santo es la impenitencia final, que es cuando la persona ha sido pecadora toda su vida, sabe que lo fue, y aún teniendo la oportunidad de pedir perdón, una enfermedad grave o lo que sea, y la oportunidad que le da Dios de arrepentirse al final, no lo hace. Entonces, ya sabiendo estos casos de pecado al Espíritu Santo, la mejor forma de reducir nuestro tiempo en el purgatorio es ni por un minuto de nuestra vida caer en estos pecados contra el Espíritu Santo. No sabemos el momento en el que nos llegue la muerte y si estamos en ese pecado, pues muy terrible. Y más aún, explicárselos a otros para que nunca caigan en ellos. Y así, pues siempre tengan acceso a la misericordia de Dios, a su justicia también en el purgatorio, pero al menos no al infierno. Como ya saben, tenemos en el canal de las 5 últimas realidades una lista de otros canales recomendados y también algunas playlists maravillosas que nos ayudan a comprender mucho mejor todos estos temas. En este caso no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendarles los audios Sáquennos de aquí, entrevista a María Sima. Por ahora nos despedimos con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Abrazos y bendiciones.